Hace tiempo que la rentabilidad de las explotaciones agrarias está en entredicho. Ni una buena producción puede ya garantizar la continuidad, con precios que se parecen mucho a los de hace 30 años e insumos que cada vez están más altos. Lo último y que ha sacado al campo a la calle han sido los fertilizantes. También se han unido las consecuencias de la guerra en Irán, que nos ha traído una subida en los combustibles. De todo ello hablamos junto con la Asamblea Ordinaria de Asaja Palencia, celebrada en los pasados días aquí, en Campo Palentino. Bienvenidos. El Salón Cultural de Diputación acogió este año la Asamblea General Ordinaria de Asaja Palencia, a la que asistieron los socios interesados en conocer el balance de gestión correspondiente al ejercicio 25 y el presupuesto previsto de 2026. La jornada fue inaugurada por el presidente de Asaja Palencia, José Luis Marcos, quien previamente explicó a los medios de comunicación la situación que atraviesa el sector agrario en la provincia. Estos últimos días, pues el campo vive una gran incertidumbre por todos los problemas que estamos teniendo a raíz de una nueva guerra. Los precios se han disparado, los costes de producción. Ya sabéis que veníamos hablando en la provincia de Palencia, que es mayoritariamente cerealista, que bueno, pues no llegábamos a que las explotaciones fueran rentables. Pues ahora, con este nuevo varapalo y este nuevo golpe de tener los gastos tan altos que vamos a tener ahora en el gasóleo y en los fertilizantes, bueno, pues estamos en un momento malo y estamos en la calle. Hemos vuelto a salir otra vez a la calle, seguiremos en la calle nuevamente y bueno, eso, comentaros un poco de la actualidad del campo. Marco, recientemente reelegido al frente de la organización provincial, fue el encargado también de presentar el informe anual. Cuando yo empecé con NACTO hace 12 años, pues trabajaban 16 o 18 personas. Hoy hay 45 personas en la oficina y esto sigue subiendo. Eso habéis visto ahora en las cuentas, que los sueldos y la seguridad social son los que prácticamente se llevan casi todo el dinero. No sé dónde seguiremos, si seguiremos aumentando o no aumentando, pero bueno, la oficina de abajo, que se ha inaugurado hace nada, hace muy poco tiempo, pues ya está llena y ya casi tenemos a gente por ahí descolocada de la que está trabajando. Al final es, bueno, yo creo que nos sentimos orgullosos porque es lo que se va pidiendo, las demandas que va viendo, pues Asaja Palencia las va dando. Entonces, como las va dando y va dando ese servicio a todos los socios, pues ese es el motivo de que haya tanta gente. Repasó también el presidente cuáles son las relaciones actualmente con las administraciones. Hace un año por ahora, una diputada nos invitó a ir al Congreso de los Diputados. Ese día era un día importante porque se sacaba al lobo del Lespres. Al lado nuestro estaba sentada la consejera de Cantabria. Bueno, pues cuando salimos ella estaba todo contenta, la de Cantabria, porque se iba a poner manos a la obra y iba a empezar a matar el lobo. Eso es cierto. Al mes ya se estaban matando lobos. Hace poco, no sé si eran 45 los lobos que se habían matado en Cantabria. Y al lado nuestro también estaba sentado el consejero nuestro, a día de hoy, que si la ley /3/7/14/ no sé qué, no nos cuenta más que mentiras, pero no se ha matado ningún lobo. Entonces, y que si Europa, eso no me vale, porque si en Santander se han matado los lobos, también se podían haber matado en la provincia de Palencia. Por no solo criticar a todos los políticos, deciros que en Palencia, o lo que es Asaja, tiene buena relación con la Diputación. La verdad que la Diputación tenemos una relación fluida con ellos y cuando ha habido algún problema se ha solucionado. Y también con la Consejería de Agricultura. Pero el mayor cáncer que tenemos ahora mismo es medio ambiente. Yo siempre decía que Confederación era lo peor que había para los agricultores, porque Confederación no te contestaba, Confederación, bueno, te quedas en el olvido, ni hacen ni dejan hacer. Bueno, pues ahora mismo nos hemos encontrado con que ese problema le tenemos en medio ambiente. Medio ambiente aquí de Palencia es igual que vayas que no. Lo único que hacen es poner trabas. Estamos en un proceso de reconcentraciones. Esas reconcentraciones no hacen más que poner problemas. Posteriormente intervino José María Castilla, responsable de la oficina de Asaja en Bruselas, quien ofreció la ponencia titulada La PAC que se cuece en Bruselas, centrada en la situación actual y el futuro de la política agraria común. Durante su intervención, Castilla quiso trasladar varios mensajes clave. La estructura de la PAC que entendíamos como primer pilar, segundo pilar, ese pago directo, esa ayuda al desarrollo rural, todo esto desaparece y pasa a estar en un fondo único.
Bueno, hasta ahí todo el mundo podrá decir, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Estamos en un fondo único. Y diré de puertas para adentro, pues sí, tampoco es tan grave, ¿vale? Pero lo que es grave es que dentro de este fondo único ya tenemos competencia con otras políticas. Y entonces, según la voluntariedad del Estado miembro, según los planes electorales de un gobierno, según si se acercan elecciones o no, podrán decidir, oye, pues me gasto esta parte proporcional en agricultura, porque creo en el sector, o porque me interesa porque viene una elección política, o tengo otro tipo de prioridades. ¿Y cuáles son esas prioridades? Pues política de cohesión. Me lo puedo gastar en hacer piscinas o, por ejemplo, una plaza o una carretera. Pero también tengo mi política, y aquí lo conocemos bien, de control de fronteras, o deberíamos conocerlo mejor, o también de inmigración. Es decir, que ahora un Estado miembro podrá decidir en qué se gasta una parte que antes estaba asegurada 100% para la PAC. Y yo creo que eso son muy malas noticias. Una de las cosas positivas que hemos visto en esta nueva reforma de la PAC es que la reserva de crisis, cada vez que hay pues, una caída de precios, que viene la peste porcina africana o que no funcionan bien los mercados, pues se van a duplicar esos fondos y va a haber 6.300 millones de euros. Eso es muy bueno, la verdad, porque además ese dinero no se va a gastar, en teoría, ¿vale?, en si hay una catástrofe medioambiental, porque entiende la Comisión Europea que no debe ser con fondos de los agricultores que nos gastemos en catástrofes, ya sea una dana, una sequía, y entienden que tiene que haber un fondo distinto. Creo que eso es muy bueno y al final nos han hecho caso. También hay una cosa buena, que al final también van a intentar aplicar la subida de inflación, una de las grandes y reivindicaciones históricas que hemos estado haciendo muchísimo tiempo. Pero bueno, si la inflación queda entre el 1 y el 3%, pues subirán un 2 automáticamente, pero si vemos cómo está ahora mismo disparada la inflación y hacemos una proyección de futuro, seguramente cuando acabe la próxima PAC, no la de actual, sino la siguiente, habrá habido una inflación entre un 14 y un 16%. Si al final solo sube un 2%, pues nos quedamos muy cortos de lo que realmente importa. Y luego veis, pues bueno, que se va a defender, o que la Comisión quiere defender el agricultor pluriactivo. También dice la Comisión que quiere acabar con las ayudas directas en el 32 a los que ya estén jubilados. En segundo lugar, se refirió al marco financiero europeo, reclamando la creación de un fondo específico para la PAC. Por último, abordó el posicionamiento de Asaja contrario a la limitación a los pagos por hectárea y a la aplicación del denominado pago redistributivo, que, según afirmó, se va a utilizar con fines electorales en lugar de agronómicos. Esto es algo que interesa mucho por el modelo de explotación pues profesional y un poco grande que tenemos aquí para dimensionar, para que al menos el cereal sea algo rentable. Si es por economía de costes, que ya sabemos que por precios a la hora de liquidar es más complicado. Y lo que viene a decir que es que habrá tramos. Si alguien está recibiendo entre 50.000 y 75.000 euros de PAC, la mitad va a desaparecer. Si alguien recibe entre 75.000 y 100.000 pavos, en esa proporción el 75% te desaparece. Claro, es muchísimo dinero el que está a juego. Y si alguien recibe más de 100.000 euros, ya no va a poder recibirlo nada más. Es verdad que ya hemos hecho alguna negociación y que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo, es decir, como los Estados miembros, no sabemos qué opina España, porque tampoco nos lo ha dicho, si están dispuestos a hacer la guerra para que esos gastos se puedan ser deducibles y si alguien tiene mano de obra pueda escaparse un poco por ahí. Pero ya os digo, esto es lo que quiere Europa. ¿Y qué se va a hacer con ese dinero recolectado? Pues lo que decía un poco al principio, va a depender de cada Estado miembro, y si un Estado miembro pues decide dárselo a las mujeres, pues lo dará a las mujeres. Si un Estado miembro decide dárselo a los jóvenes, pues a los jóvenes. Si alguien quiere dárselo a una zona desfavorecida o de montaña o de no regadío, pues también. Entonces podrán jugar. A mí me da mucho miedo cuando ellos hagan sus cuentas y vean dónde está el voto que me interesa, dónde no está el que me interesa, y pueda hacer una reforma encubierta de café para todos, que es un poco esa lógica. Tras el desarrollo del orden del día, por último, el presidente regional de Asaja y también agricultor palentino, Donaciano Lujo, pidió a las formaciones políticas que se forme gobierno de manera inmediata. A su juicio, el sector agrario necesita decisiones urgentes ante un complicado contexto. Por la crisis de los fertilizantes, por la crisis del gasoil, por las enfermedades, por la negociación de la paz, porque no tenemos presupuesto, por la fauna silvestre, por las infraestructuras hidráulicas, por todo. No pueden estar los ciudadanos de Castilla y León al capricho de las negociaciones de los partidos políticos. De noche y de día, una vez del resultado, que hagan gobierno de manera inmediata.
En este sentido, avanzó una reunión con el ministro de Agricultura para explicar la situación y las medidas que va a tomar el Gobierno. Entre las propuestas que plantea la organización figuran asegurar el abastecimiento de carburantes, poner freno a la especulación de las petroleras y revisar la carga impositiva que soporta el combustible. El Gobierno tiene que mover ficha. En algunos casos, el precio de los carburantes es el 50% impuestos. ¿No es lógico que ante la ruina de los agricultores se está enriqueciendo el Gobierno vía impuestos y haciéndose rico las petroleras con el abusivo precio que están poniendo? Desde la organización se espera que el Gobierno tome nota de estas reivindicaciones para ponerlas en marcha cuanto antes. Para profundizar en esos asuntos que les acabo de relatar, vamos a estar hoy en el programa en el páramo de Villamuriel para conversar con alguien que seguramente nuestros espectadores conocen muy bien. Es Honorato Meneses, fue presidente de Asaja Palencia y le agradecemos que hoy nos reciba aquí en pleno campo. Honorato, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos de faena. Cuéntenos, porque la verdad que ya venía en entredicho la rentabilidad de algunas explotaciones y con todo esto que está pasando últimamente, pues todavía más en duda. Pues sí, esto puede ser un poco la puntilla. Ya había mucha preocupación antes de pasar todo lo que está pasando ahora por los altos costes que teníamos que soportar y porque los precios a los que vendemos nosotros pues están un poco bajos, un poco deprimidos, y ya con esto que ha pasado estos días, que se han encarecido de repente todo lo que es energía, lo que son los fertilizantes, sobre todo lo que son los nitrogenados, y lo nuestro, pues aunque es cierto que ha habido alguna subida a nivel internacional en los mercados de futuros, pero esas subidas no se han trasladado al mercado español en el volumen que las ha habido en los mercados internacionales. Es muy poco a poco, ha habido alguna subida puntual en las lonjas, pero en cambio los costes que soportamos han subido automáticamente. Así ni con una buena producción. No, ya de por sí decíamos que para poder salvar el año teníamos que coger 4.000 kilos, pues con estos costes que están ahora subiendo, y encima ahora hay muchos cultivos, muchos agricultores que se estaban planteando sembrar maíz y se están planteando no sembrarlo porque claro, tienen que soportar unos costes muy altos y hay muchos interrogantes ahora mismo abiertos. Esto como dure mucho y no se pongan sobre la mesa soluciones, el problema va a ser bastante gordo. Los datos son muy elocuentes. Se habla de que unos 19 millones de euros cada semana tienen que aportar los agricultores de toda España para soportar esa subida del combustible, en torno a unos 22 millones de euros semanales también para la subida de los fertilizantes, todo ello pues 41 millones de euros, 6 millones de euros al día, para que se hagan una idea a nuestros espectadores, que tiene que asumir el propio agricultor sin que de momento haya llegado ningún tipo de ayuda ni de previsión. No, se habla de que se va a reunir el ministro, creo que ayer hubo una reunión, pero todavía no se han puesto ninguna solución sobre la mesa y no se tendrán que articular soluciones porque si no, no se va a poder sembrar y se va a poner en riesgo lo que es peor, la seguridad alimentaria de un país, porque si los agricultores vamos a seguir estando en pérdidas y en pérdidas, va a llegar un momento que vamos a tener que dejar de sembrar porque no vamos a poder asumir todos los costes que tenemos que asumir. La previsión es que a finales de semana ya haya esa reunión con el ministro, con ese plan de contingencia para paliar un poco los efectos de la guerra de Irán en las últimas jornadas. Pero hay que decir una cosa, que en el caso nuestro nos toca todavía un poquito más en el tema del cereal. Sí, Palencia sí. Eso va a ser importante. Sí, sobre todo Palencia es una provincia cerealista. El sector que peor está ahora mismo es el cereal, porque los precios del cereal ya de por sí estaban bajos y tiene que soportar unos costes muy altos, pues con todo esto que está pasando la situación se está agravando. Y luego también una cosa que va también a afectar bastante a la provincia de Palencia, que se está pasando un poco por alto, es los forrajes. En Palencia es un gran productor de forrajes. Hay 5 industrias deshidratadoras y por un lado, para poder deshidratar ese forraje hace falta gas, hace falta energía, los costes de deshidratar van a subir, y por otra son industrias con vocación exportadora, el 90% de lo que se produce se tiene que exportar y casi todo lo que se exporta tiene que pasar por el estrecho de Hormuz, porque los mayores receptores de esta mercancía son los Emiratos Árabes. Entonces no sé lo que va a pasar ahí con los forrajes, que dentro de un mes se empezarán ya a recolectar y ahí se está pasando un poco por encima, no se está diciendo nada, pero yo creo que ahí tenemos que estar muy preocupados, porque Palencia, te digo, es una potencia en forrajes, tenemos 5 industrias deshidratadoras con vocación exportadora,
y creo que el 90% de lo que producimos y de lo que se exporta va a los Emiratos Árabes, y ahora mismo ese producto no se va a poder llevar a su destino. No solo hay que llegar a Emiratos Árabes por ese estrecho de Hormuz, sino que también tiene que llegar parte del petróleo. Es otra de las reivindicaciones de Asaja al ministro, decirle que tiene que garantizarse el suministro de gasóleo y aparte también el de fertilizantes, ya por otro lado, y sobre todo que no haya especulación, ¿no?, de las grandes petroleras y también de la industria de los fertilizantes, que al final estamos calculando que es un 50% más, pues en una época muy importante para el fertilizante. Sí, porque es que las subidas han sido automáticas. Yo no lo sé si ese producto no lo tendrían adquirido, pero casi han subido antes en el mercado interior que en los mercados internacionales. Hemos pasado, yo hace 15 días compré gasóleo sobre 0,80 y creo que ahora está en torno a 1,40, 1,45. Es una barbaridad, y las subidas se produjeron de manera automática. También los fertilizantes, que creo que muchos de esos fertilizantes ya estarían adquiridos y ya estarían para poderse servir, pues también, sobre todo los nitrogenados, pues se han anunciado subidas importantes. Entonces, al final el gran pagano de todo esto es el agricultor. Y ya te digo que encima lo que nosotros producimos y lo que vendemos, que es cierto que ha habido subidas puntuales a nivel internacional, pero esas subidas que ha habido a nivel internacional, que pueden ser en el matiz parisino, han subido en torno a los 30 euros la tonelada de trigo, pero en el mercado que tenemos aquí, pues en las lonjas, pues ha habido una subida que puede ser de 6 o 7 euros. No se ha trasladado la subida que ha habido a nivel internacional, aquí a nivel nacional no se ha trasladado esa subida todavía, y se va subiendo a contagotas, pero lo que nosotros tenemos que soportar se ha encarecido de manera repentina y muy alto. Y en un momento importante, decía yo, ¿no?, porque es ahora cuando los fertilizantes porque hemos estado prácticamente 3 meses sin poder hacer nada en las fincas porque ha estado lloviendo. Ahora que es cuando se empiezan a aplicar los fertilizantes, se tienen que preparar todas las siembras de primavera, remolacha, maíz, girasol, pues todos esos costes pues nos van a suponer un gran problema para el sector. Y todo ello, pues como decíamos antes, con los precios a los que están los productos, al final el pagano está siendo el agricultor. Lleva siéndolo tiempo y por ello también estaban en la calle. Ya de por sí había mucha preocupación antes de todo esto, había mucha preocupación en el sector porque ahora mismo los cereales no son rentables, pues con todo esto que está pasando, como no se articulen medidas y se pongan soluciones, pues el problema puede ser mucho mayor. Decía que estaban en la calle, de hecho pues esta misma semana ha habido otra vez manifestaciones. Sí, por el precio. Ha habido manifestaciones la pasada semana por el tema del gasóleo, esta semana hay también manifestaciones en Valladolid ante la delegación del gobierno, creo, y en la Junta de Castilla y León, para un poco presionar a las administraciones a ver si toman cartas en el asunto, y bueno, ahí estamos expectantes a ver lo que van a hacer nuestras administraciones. Tenemos en el caso de la Junta de Castilla y León hace nada celebradas las elecciones, que también pedían desde la organización que, bueno, pues que se den prisa en conformar gobierno porque no puede ser la incertidumbre. Efectivamente, mientras haya un vacío de poder, pues no se va a poder articular medidas. Entonces lo importante es que se forme lo antes posible gobierno y que este gobierno que se forme en la Junta de Castilla y León pues tenga la suficiente sensibilidad con el sector y sea consciente de lo que está pasando en este sector. Para una explotación media, ¿qué porcentaje corresponde al combustible, qué porcentaje corresponde al fertilizante en regadío y en secado? Bueno, depende un poco de las circunstancias. Fertilizantes pues puede ser en torno al 50% o más del 50%. Y luego lo que es en energía y sobre todo en regadío depende qué tipo de regadío sea. Si es un nuevo regadío que se riega por su peso, el coste es menor. Si es un regadío que hay que elevar el agua y hay que regarlo todo por aspersión, pues el coste se dispara. Si es un regadío que se riega un parte con inundación y parte con energía, pues puede ser menor. Pero el fertilizante puede ser el 50% o superior al 50%, y energía pues puede variar entre un 20 y un 30. O un 40, depende en regadío con qué tipo de energía se riegue. Estamos hablando de un inicio en esa guerra de Irán y ya ver las primeras consecuencias. Como este conflicto se alargue mucho en el tiempo, ¿qué consecuencias puede tener? Pues las consecuencias pueden ser, se habla de que puede haber un petróleo a $200, se habla que puede haber hasta escasez de gasóleo. Pues el problema, si se alarga, yo creo que el problema pues cada vez será mucho más grave y será mucho peor. Yo espero que a nivel internacional se tomen soluciones, se permita circular el tráfico por el estrecho de Hormuz, porque si no el problema puede ser muy grave. Yo creo que nuestros políticos y creo que Donald Trump, creo que al final tendrán que tomar soluciones, no pueden dejar que se caiga la economía del mundo entero por este conflicto.
Esperemos que no se alargue mucho y que se tomen soluciones. Habla de gobiernos internacionales, el nuestro, en el que nos toca, debería de tener un poco de sensibilidad con el tema, sobre todo de los impuestos, a lo mejor del gasoil. Sí, porque al final el gasóleo, no sé exactamente, pero puede ser que el 50 o 60% son impuestos. Entonces, al subir el precio, lo que está recaudando el gobierno es mucho más dinero por ese gasóleo que nosotros consumimos. Entonces, pues puede tener la suficiente sensibilidad y puede tener margen de maniobra para que pueda bajarlo o que nos pueda dar ciertas ayudas para que no nos sea tan gravoso. Y sobre todo, ayudas respecto a la propia factura ya. Sí. Sí, las organizaciones agrarias lo que estamos pidiendo es que no se haga una ayuda de manera lineal y que la puedan cobrar todo el mundo, consuman o no consuman. Si hay una ayuda sobre fertilizantes, que esa ayuda sobre fertilizantes sea sobre facturas y sobre dinero que ha pagado el agricultor o el ganadero. Si es sobre gasóleo, pues sobre facturas de gasóleo consumido, no como una ayuda que se sacó hace 3 o 4 años por el tema del fertilizante, cuando la crisis de Ucrania, y se sacó de manera lineal y la cobraron gente que no aplicó fertilizante y gente en cambio que aplicó mucho fertilizante, pues cobraron lo mismo. Entonces nosotros estamos pidiendo que eso se haga sobre lo que consume un agricultor y sobre facturas reales. Y otro de los asuntos también es que tengan cierta sensibilidad a la hora de hacer la declaración de la renta. Bueno, también pedimos que haya cierta sensibilidad, que haya una rebaja en los módulos, que haya cierta sensibilidad para que no sea tan gravoso. Por lo que estás diciendo tú, el gobierno al final con todo esto está recaudando mucho más impuestos por los fertilizantes, por todos los costes que estamos soportando. Entonces, bueno, pues eso que va a recaudar a mayores, que por otro lado se lo pueda repercutir al sector. Efectivamente, bueno, pues son algunos de los problemas que tiene el sector agrario aquí en la provincia de Palencia, pero por ende en toda España, porque al final, bueno, pues son costes que tienen que acabar asumiendo de asuntos que vienen de, bueno, pues de ámbito internacional, pero que acaban poniendo losas. Pues poniendo losas. Efectivamente. Gracias, Nato. Muchas gracias a vosotros. Las OPAs, ante la crisis provocada por la guerra en Irán, convoca a los agricultores y ganaderos de Castilla y León a concentrarse a las 11:30 de la mañana junto a la delegación del Gobierno, al lado de la cúpula del Milenio de la capital vallisoletana, para denunciar la especulación creciente en los precios del carburante agrícola y también de los fertilizantes, en un momento crítico para la actividad del campo en Castilla y León. Se trata del segundo acto de la campaña de protestas emprendida la pasada semana con la concentración celebrada frente a las puertas del Centro Logístico de Hidrocarburos de Exolum, en Santovenia de Pisuerga, Valladolid. En esa primera concentración, los líderes de las organizaciones profesionales agrarias advirtieron que las medidas de presión no cesarán hasta que se consigan las respuestas claras que exigen por parte del Gobierno, que palíen la insoportable espiral de precios de los insumos. El Gobierno anunciará medidas contra la crisis del sector agrario el viernes previsiblemente. El Ejecutivo anunció la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario tras la reunión mantenida entre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con las OPAs mayoritarias, Asaja, COA, JUPA y Unión de Uniones. Las conversaciones sirvieron para analizar la situación derivada del conflicto en Oriente Medio y las medidas más eficaces para mitigar el impacto de la guerra en los sectores productivos, especialmente el agrario y el pesquero. Las propuestas de Asaja han sido muy claras. Primero hay que garantizar el abastecimiento de los carburantes, que hoy no está garantizado. La segunda cuestión, hay que poner freno a la especulación que las petroleras están haciendo, incrementando los precios del gasóleo de manera ficticia, para interés de ellos y para hacer más rentables todavía sus arcas. Y la tercera cuestión, el Gobierno tiene que eliminar los impuestos. En algunos casos, el precio de los carburantes es el 50% impuestos. ¿No es lógico que ante la ruina de los agricultores se está enriqueciendo el Gobierno vía impuestos y haciéndose rico las petroleras con el abusivo precio que están poniendo? Después de la ronda de conversaciones con los sectores afectados, el Gobierno aprobará previsiblemente este viernes, con un Consejo de Ministros extraordinario, un plan de respuesta integral ante la guerra de Oriente Medio con medidas estructurales y coyunturales. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia clave que pone fin a la estrategia de la Agencia Tributaria de expulsar a agricultores, ganaderos y pescadores del sistema de módulos, por la que se prohíbe que las compensaciones del IVA recibidas por estos profesionales se contabilicen como ingresos. La decisión del Supremo respalda el criterio de Asaja, que ha defendido que excluir la compensación del IVA del cómputo de ingresos en módulos protege a cerca de 60.000 explotaciones que tributan en Castilla y León en el régimen de estimación objetiva y abre la puerta a reclamar las cantidades pagadas en los últimos 4 años.
La sentencia, fechada el pasado 25 de febrero, contradice el criterio previo del Tribunal Económico Administrativo Central, el TEAC, que avalaba incluir estos pagos en el cómputo global. Según el Supremo, dicha interpretación viciaba las ganancias reales de las explotaciones, forzando de manera artificial la salida de miles de autónomos del régimen simplificado hacia modelos de tributación más costosos y complejos. Como consecuencia directa de este fallo judicial, los agricultores afectados que fueron expulsados de módulos, estimación objetiva, o que tributaron en exceso bajo el anterior criterio de Hacienda, podrán solicitar la rectificación de ingresos indebidos en los ejercicios no prescritos. España mantiene la vacunación voluntaria contra la lengua azul en 2026. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado que el Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria ha aprobado la estrategia para esta campaña contra la lengua azul con recomendaciones de vacunación voluntaria dentro de la zona peninsular. La próxima temporada se mantendrá esa voluntariedad sin establecerse requisitos específicos para movimientos de animales dentro de la península. En el caso de la lengua azul, la vacunación sí facilita el movimiento de esos animales hacia el comercio exterior. Desde el Ministerio se recuerda a los ganaderos la importancia de vacunar a los rebaños ovino y vacuno frente a los serotipos circundantes en cada zona. En Palencia ese serotipo dominante es el S3, S8 como en casi toda Castilla y León. La vacunación generalizada constituye el único mecanismo eficaz para alcanzar niveles adecuados de inmunidad colectiva y reducir así de forma sustancial la circulación del virus y la magnitud de los brotes. Y con este bonito plano que recoge buena parte de la provincia palentina, con los pies en el Cerrato, de fondo la ciudad, tierra de campos, incluso las montañas, nos despedimos hasta la próxima semana. Aquí les esperamos en Campo Palentino.